Saludos amigos y amigas, Padre Diego aquí con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, viernes 30 de julio, casi el último día del mes. El mes se acaba mañana, que además, para su información, mañana celebramos la fiesta el 31 de julio, siempre la fiesta de San Ignacio de Loyola, un importantísimo y grandioso santo en nuestra iglesia. Pero hoy, viernes 30 de julio, vamos a escuchar del Evangelio de Mateo, el capítulo 13, los versículos 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. En sus viajes y en su travesía por toda Judea y Galilea, en su camino hacia Jerusalén, hemos visto, y el Evangelio nos ha narrado, cómo Jesús está rodeado de muchas personas, muchos que lo siguen. Decía en la homilía del domingo antepasado que Jesús a veces es tratado como una celebridad. Todo el mundo lo rodea y le pide milagros y consejos y palabras, etcétera, etcétera. Y vemos cómo en ciertos pueblos Jesús es recibido con una alegría impresionante. Y cómo Jesús además cuida de toda la gente que lo sigue, cómo provee también para ellos. En contraste precisamente con esos escenarios, hoy vemos a Jesús llegar a su propia tierra, Galilea. Me imagino que el Evangelio se refiere a Nazaret o cualquier pueblo en Galilea, y enseñar en la sinagoga, y la reacción es bastante distinta. No encuentra una acogida muy especial, muy calurosa, sino que por el contrario encuentra rechazo, y dice que la gente no creía en él. Algunas otras traducciones dicen que la gente se ofendía ante Jesús con toda su sabiduría y las cosas que hacía. Esta gente era incapaz de ver a Dios, la manifestación del poder de Dios a través de la persona de Jesús. Era imposible para ellos como identificar al Dios de Israel, al Todopoderoso, con una persona ordinaria y normal como lo era Jesús, ¿sí? El hijo de María, que creció con nosotros, que jugaba en las calles del pueblo cuando estaba pequeñito. Era muy difícil de encontrar a Dios en la no ordinariez, en la normalidad más bien de Jesús, en la normalidad de un hombre que creció como cualquiera de nosotros. Yo creo que este pasaje toca un aspecto importante de nuestra vida espiritual y sobre todo de la forma como nosotros vemos y entendemos a Dios. Por supuesto que creemos que Dios es el Todopoderoso, el Dios de la historia, el Dios del cielo y de la tierra, el creador de todo, y que sus obras y sus milagros son como asombrosos, inexplicables. Y de alguna manera esperamos que Dios actúe también en nuestra vida de esa manera, que solucione todos los problemas de una. ¡Pum! Que mande sus ángeles desde el cielo para que nos proteja, que nada malo nos pase, todas estas cosas espectaculares. Por cualquier motivo, o por muchos más bien, hemos ido perdiendo la capacidad de asombrarnos, hemos ido perdiendo la capacidad de descubrir en las pequeñas y simples cosas de la vida las semillas de los milagros que nos ocurren todos los días. Pero precisamente el misterio de la encarnación nos enseña una cosa distinta, y creo que este evangelio está directamente ligado con el misterio de la encarnación. Nos enseña que Jesús, hecho hombre, es decir, Dios hecho hombre a través de Jesús, actúa maravillosamente a través de personas como usted y como yo. Es tan difícil aceptar que Jesús es realmente un ser humano, que aceptar que para Dios no son extrañas las cosas humanas, las cosas que vivimos todos los días. Por el contrario, Él se vale de esas situaciones ordinarias, normales, cotidianas, para actuar, para manifestar su poder, para manifestar su amor y su compasión.
Hemos sobrevalorado tanto una religión de ángeles, de apariciones, de cosas espectaculares, que olvidamos muy fácilmente la humanidad de Jesús. Y a través de la humanidad de Jesús, la forma como Dios actúa en las situaciones humanas de todos los días. A través de personas comunes y corrientes como usted y como yo. Es tan difícil a veces dejarnos aconsejar por un familiar, por un amigo, porque pensamos, pues, ¿este qué me va a decir a mí que yo lo conozco desde que estaba chiquito? O yo conozco la vida de esta persona, ¿cómo me va a dar a mí ahora lecciones y cátedra? ¿Y cómo esta persona me puede ayudar a mí si yo conozco sus debilidades? Todo eso es a veces para nosotros también muy difícil reconocer que Dios actúa en las situaciones humanas. Dios está presente en la vida de todos los días, en las situaciones ordinarias, y a través de ellas nos salva y actúa y manifiesta su misericordia, su poder, su compasión por todos nosotros, su amor. Vamos a leer nuevamente este evangelio. Comprender que en la humanidad de Jesús Dios nos está enviando un mensaje. Claro, por supuesto, nosotros compartimos de la humanidad de Jesús, pero más importante, y creo que es precisamente donde se manifiesta el poder de Dios, Él se hace humano como nosotros, para comprender que es a través de estas situaciones humanas que Él nos salva. Los ángeles son reales y caminan alrededor de nosotros, personas de carne y hueso, mensajeros de Dios. Un abrazo para todos. Me estoy metiendo en asuntos muy complicados, pero el evangelio creo que es bastante claro. Jesús, hijo de María, un ser humano como usted y como yo, menos en el pecado, como lo dice San Pablo, es decir, abierto completamente a la acción de Dios en su vida, para que usted y yo, en nuestra humanidad, podamos también ser agentes de salvación, discípulos de Jesús, mensajeros del reino. Un cafecito para este día y nos veremos el lunes. Feliz fin de semana para todos. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salud y chao, chao.